quiero que este webinar se convierta en un monólogo, sino quiero que sea un diálogo. Entonces no quiero estar yo sola aquí hablando. Yo hablaré una parte que espero que sea pequeñita y que sea interesante, pero también quiero que oigamos experiencias de profesores que utilizan la analítica en sus clases y que nos digan por qué, para qué usan la analítica y qué beneficios les está reportando. Entonces, al final, entre todos, enriquecernos con las experiencias de los docentes que ya utilizan este proyecto. Quería darles a todos la bienvenida y luego, bueno, pues en la situación que nos encontramos, desearles que se encuentren bien, ustedes y su familia en esta situación, y bueno, pues que poco a poco iremos saliendo de ella y superando esta situación tan dura y tan irreal que nos está tocando vivir. Como comentaba Vanessa, el objetivo de la sesión de hoy es trabajar la analítica de aprendizaje, tratar un poco y por contextualizar, ver un poco de la parte teórica de la analítica sin cargar mucho y luego ver la parte práctica, ¿vale? En la parte práctica, pues yo haré alguna mención de cómo y para qué podemos usar la analítica y que eso se ve reflejado en el dashboard. Y luego también, pues ahí, como decía Vanessa, queremos también daros voz a vosotros para que nos contéis vuestras experiencias y que les sirva a otros docentes que están empezando o que no han empezado para que se animen a utilizarlo. Como hablamos o como el título del webinar es el Big Data en la educación, vamos a empezar por saber qué es el Big Data, ¿vale? Seguro que la mayoría de ustedes, todos estos iconos, voy a apagar esta parte, todos estos iconos les suenan, lo utilizan varias veces al día, lo utilizan en diferentes momentos, con diferentes objetivos, y esos objetivos, perdonen, pero voy a apagar la cámara porque si no a veces tengo problemas con la conexión y no quiero interrumpir la sesión. Y seguro que en su smartphone pues, o en su Smart TV hacen varios clics a lo largo del día en estos logos, en estos iconos. Y lo utilizarán pues, para navegar, para compartir información, para comunicarse, para comprar, para buscar, para relajarse en su tiempo de ocio, ¿no? Ahí tenemos todas las plataformas de Netflix, HBO, Prime Video, que seguro que para las series, que estamos todos enganchados, lo utilizamos mucho. Entonces, ahora piensen por un momento cuántos clics podemos hacer todos los que estamos aquí, que ahora mismo somos 108 personas. Piensen cuántos clics hacemos a lo largo de un día, cuántos clics hacemos a lo largo de una semana, a lo largo de un mes. Piensen todos esos clics que hacemos constantemente nosotros, sus familias, sus compañeros de los colegios, sus estudiantes, sobre todo los más mayores, y piensen que cada clic que damos es un dato que generamos, ¿vale? Esos datos que generamos dicen muchas cosas de nosotros y de hecho es un gran negocio ahora mismo todo el Big Data, porque vamos dejando una huella digital y cada clic que damos es un dato que las grandes empresas, las grandes plataformas utilizan para saber algo más de nosotros. Para poder saber y para conocer cuántos datos y cuántas cosas decimos de nosotros cada vez que damos un clic, vamos a ver el siguiente vídeo. A ver si me deja pulsar. ¿Sabías que estés donde estés y vayas donde vayas, te encuentras rodeado de datos? La tecnología ha avanzado tanto que ahora casi todo el mundo puede usar un ordenador o un móvil. ¿Conoces a alguien que no tenga smartphone? Esto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, ya que a través de Internet podemos acceder a casi cualquier tipo de información. ¿Pero eres consciente de la cantidad de información que generas tú? En tu día a día vas dejando un rastro de datos sin darte cuenta.
cuando subes una foto a Instagram o grabas un vídeo con tu móvil, cuando googleas una palabra o cuando utilizas tu abono transporte. Ahora multiplica eso por cada persona. ¿Te das cuenta de la cantidad de información de la que estamos hablando? La mayoría de los datos acumulados en todo el mundo se ha generado en solo 2 años. En un día se publican en prácticamente cualquier periódico más palabras de las que una persona del siglo XVIII leía en toda su vida. Hay casi tantos bits de información en todo el mundo como estrellas en nuestro universo. De la población mundial, más de la mitad tiene un teléfono móvil de algún tipo. Y de estos, una gran cantidad son smartphones, con los que se envían billones de mensajes escritos y de voz, así como millones de imágenes y vídeos a diario. Los usuarios de apps dedican una cantidad considerable de tiempo a la semana al uso de aplicaciones. Compara esto. La radio tardó 38 años en tener 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13. Internet 4. El iPod 3. Y Facebook tan solo 2. Hoy en día el número de usuarios activos de Facebook supera a toda la población de China. Esta revolución se ha producido gracias a la tecnología. En la era analógica, la recopilación y el análisis de datos eran muy costosos y consumían mucho tiempo. El superavance llegó cuando los ordenadores pudieron empezar a procesar la información que antes tenían que leer las personas. A lo que estamos viviendo se le llama la revolución de los datos masivos. Y prepárate, esto no ha hecho más que empezar. Bueno, como ven, al final todos los datos que generamos dicen muchas cosas de nosotros y permiten, a partir de ahí, con ese conocimiento que tenemos de esos datos que generamos, permiten pues personalizar experiencias, hacer recomendaciones. Ese es el Big Data y como ahora ya saben ustedes, el Big Data es el poder de los datos, se ha convertido o se comenta que es el cuarto poder. Pues este poder y este conocer mejor a la gente y a partir de ahí hacer recomendaciones personalizadas, pues también lo podemos llevar al mundo educativo. De tal forma que nuestros alumnos, cuando generan datos y generan interacciones, también a partir de ahí podemos obtener información de ellos para a partir de ahí tomar decisiones, ¿vale? En el salón de clases, cuando estábamos en el salón de clases, antes presencialmente obteníamos mucha información porque pues, nos comunicábamos, interactuábamos con nuestros alumnos y, entre otras cosas, pues veíamos qué hacían, cómo se comportaban, con quién interactuaban, si estaban atentos o cansados. Es decir, obteníamos un montón de información porque ese día a día, ese contacto cercano con nuestros estudiantes nos permiten, hablo en pasado porque ahora tenemos una enseñanza 100% virtual, pero nos permiten obtener mucha información de nuestros alumnos. Es decir, obtenemos y obteníamos una gran cantidad de indicadores, de datos, que nos servían para comprender qué estaba pasando y a partir de ahí tomar decisiones. Esto, ¿cómo ocurre en un modelo virtual? En un modelo virtual, ahora estamos 100% en una enseñanza y un escenario virtual. Antes teníamos un escenario presencial donde lo virtual pues también nos acompañaba. Pues en ese escenario virtual, ya sea 100% o sea un blended o sea un 25%, pues también es necesario conseguir indicadores como nos ofrece y cómo nos aporta al día de hoy la analítica de aprendizaje. Por tanto, en un modelo virtual, cuando los alumnos también interactúan en ese espacio virtual en el que nosotros no estamos y no somos observadores, pues es necesario también obtener una retroalimentación de las acciones de los estudiantes. Y esos datos cuantitativos, pues nos permiten conocer mejor a nuestros alumnos y completar la foto que tenemos de ellos en la parte presencial. Y además, pues nos permite también seguir dando soporte a los estudiantes
y nos permite tomar decisiones y personalizar el aprendizaje. Al final la idea es que tanto en la parte presencial, que ya obtenemos un montón de información, como en la parte virtual, en este caso a través de la analítica de aprendizaje, podamos ir tomando esos indicadores, esa retroalimentación que nos permitan conocer mejor qué hacen nuestros alumnos y a partir de ahí nos permitan la toma de decisiones, nos permitan la acción. Esta toma de decisiones y acción son dos palabras que vamos a repetir mucho en esta sesión porque realmente al final la analítica nos va a permitir eso, nos va a permitir analizar, tomar decisiones y actuar, que al final es el objetivo. Entonces, ¿por qué no aprovechar los datos que generan nuestros estudiantes en el entorno virtual? ¿Por qué no aprovechar esos clics que hacen nuestros alumnos en el entorno virtual para obtener esos indicadores? ¿Y por qué no usarlo en su beneficio, en el beneficio para favorecer o para optimizar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos? Vamos a ver un poco de teoría. No quiero cargaros mucho, pero sí que creo que es importante contextualizar qué es la analítica y cuáles son los principales elementos de la analítica. Como hemos dicho, ¿qué es la analítica? La analítica de aprendizaje es la aplicación del Big Data. A veces también se llama Small Data porque no utilizamos el mismo volumen ni el mismo nivel de datos que en el Big Data, pero al final es recopilar, es medir, recopilar y analizar la huella que dejan nuestros estudiantes cuando interactúan en ese espacio virtual y a partir de ahí conocer mejor los procesos de formación y aprendizaje. ¿Con qué objetivo? La idea es que al final podamos comprender mejor el proceso de aprendizaje que siguen nuestros alumnos, que siguen nuestros estudiantes cuando hacen esas interacciones en ese espacio virtual y el objetivo al final será mejorarlo, optimizarlo y adaptarlo. Siempre con la idea de que si actuamos y personalizamos el aprendizaje, pues podemos optimizar ese proceso de aprendizaje de los alumnos. ¿Cuáles son los pasos de la analítica de aprendizaje? Como ven, tenemos aquí un círculo que resume cuáles son los pasos de la analítica de aprendizaje. La analítica de aprendizaje es un proceso cíclico, es decir, es un proceso que está constantemente moviéndose, ¿vale? En este caso, el objetivo al final, como hemos dicho, es dar retroalimentación al profesor y al alumno sobre ese proceso de aprendizaje para mejorarlo. Vamos a ver cada uno de esos pasos. Paso 1, medir. Tenemos que medir cuáles son las interacciones de nuestros alumnos dentro de ese entorno de aprendizaje. Y a través de unas métricas, pues obtener esos datos educativos que nos permitirán ese análisis. Antes de la medición, lo primero que hay que definir es qué objetivos, es qué se busca con la analítica de aprendizaje. Y en este caso, cuando empezamos a plantear este proyecto, nos hicimos dos preguntas muy sencillas, que fueron los objetivos sobre los que luego se sustentaron el proyecto de analítica. Lo que queríamos es darles a ustedes, a los docentes, visibilidad de qué hacen sus estudiantes con los contenidos digitales y qué aprenden con esos contenidos digitales. En el aula ya ustedes tienen esa información, pero cuando los alumnos pasaban a ese espacio virtual o ahora se encuentran en ese espacio virtual, pues los alumnos hacen cosas con el contenido digital, hacen interacciones y tenemos que tener visibilidad sobre qué es lo que hacen con esos contenidos y si aprenden con esos contenidos. Es decir, si cumplen los objetivos de aprendizaje definidos en esos contenidos. Con lo cual partimos de estas dos preguntas básicas para a partir de ahí hacer o definir qué datos teníamos que obtener. Es importante, y luego el contacto con sus coaches es fundamental que retroalimenten, porque nosotros partimos de estas dos preguntas básicas, que pensamos que son fundamentales, pero que son básicas. Si en el caso de que ustedes quieran saber más, qué más puedo saber sobre analítica, ahí
a través de sus coaches, pues podrán hacerles llegar qué es lo que quieren saber más de sus estudiantes dentro de ese entorno virtual y a partir de ahí nosotros podamos ir ampliando esos objetivos y cada vez introduciendo y recopilando más datos de los alumnos para ampliar también el espectro, para ampliar también esa foto y ese conocimiento de nuestros alumnos. Con lo cual, cualquier idea que se les ocurra, que echen en falta de a mí me gustaría saber también esto sobre qué hacen mis alumnos en ese espacio virtual, por favor, coméntenselo con sus coaches porque nos lo trasladarán a nosotros y podremos ver efectivamente cómo podemos ir recopilando cada vez más datos de esos alumnos para contestar más a sus preguntas, ¿vale? Entonces, el paso 1 es medir. El paso 2 es recolectar, es decir, ya sabemos qué es lo que queremos medir, ya sabemos qué datos son los que tenemos que recopilar, pero luego esos datos se tienen que almacenar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es almacenar las interacciones que realizan los estudiantes. En este caso voy a irme a un contenido. Nuestros alumnos entran en los contenidos y qué interacciones absorbemos, qué interacciones recopilamos de nuestros alumnos. Pues cuando un alumno entra en una página del contenido digital, nosotros ese clic ya lo recuperamos, ya sabemos que el alumno ha accedido a esta página. Y a partir de ahí, cada clic que hace el alumno es un clic que se recupera, es un clic que se almacena, de tal forma que sabemos cuando el alumno accede a una página, sabemos cuando el alumno pulsa un vídeo, sabemos cuando el alumno contesta una actividad y además a qué objetivo de aprendizaje está asociado. Sabemos todos estos clics que da el alumno, sabemos cuántos intentos hace, sabemos qué puntuación, sabemos qué respuesta da el alumno. Es decir, todas esas interacciones son los datos que nosotros almacenamos para luego responder a esas preguntas de qué hacen los alumnos en el contenido y qué están aprendiendo. Con lo cual, estos datos se recopilan. Ay, perdón, que yo creo que me he confundido aquí. Esos datos se recopilan, se almacenan y al final son los que nos van a permitir llevar esa analítica a el panel de datos. Es importante saber que los datos es el combustible, es la gasolina de la analítica de aprendizaje. Con lo cual, si no tenemos datos, no tendremos materia prima para analizar y, por tanto, para actuar. ¿Qué significa esto? Cuanto más interactúen nuestros alumnos con esos contenidos digitales, tendremos más materia prima, tendremos más gasolina para poder conocer mejor el comportamiento de nuestros alumnos y a partir de ahí analizar y hacer esa toma de decisiones, esa acción de qué es lo que tengo que hacer con mis alumnos. Con lo cual es muy importante, y entiendo que además en esa situación más, fomentar que los alumnos utilicen el contenido digital porque al final eso nos dará más información para conocer mejor a nuestros alumnos y saber cómo poder ayudarlos. El tercer paso es visualizar y analizar. Visualizar. Visualizar significa que esos datos se convierten en gráficas, se convierten en datos entendibles por nosotros para poder analizar esa información. La analítica no es el dashboard. La analítica al final es toda esa parte que nos permite, toda esa gestión de datos y ese análisis de datos que nos permite conocer mejor a los alumnos. El dashboard simplemente es esa visualización de la analítica, ¿vale? De tal forma que al final esos gráficos se convierten en datos asequibles para poder ver esa analítica de aprendizaje. Y además que nos permite analizar las gráficas y los datos para intentar entender el comportamiento de nuestros alumnos. La idea es que nosotros tenemos unos datos que nos permiten conocer a nuestros alumnos, de ahí podemos extraer conclusiones y lo que nos permitirán esas conclusiones es actuar. Como veis, siempre estamos con lo mismo, es analizar, generar conclusiones
y actuar. Son los pasos fundamentales de la analítica y para eso nos tiene que servir. Nos puede servir para otros objetivos menores, pero el fin último de la analítica y a lo que tendríamos que tender, todo es un proceso y todo hay que aprender a ello, es a esa toma de decisiones, a esa acción de qué tengo que hacer con mis alumnos para mejorar ese aprendizaje. Entonces, la información del dashboard actual que tenemos ahora, lo que permite es hacer un análisis grupal e individual del comportamiento de los alumnos y en este caso asociado al comportamiento de esos alumnos dentro del contenido digital, dentro del libro web, de ese producto que tienen nuestros alumnos dentro de Stella y con el que hacen interacciones. Paso 4. Actuar. Volvemos al mismo. Es el paso fundamental de la analítica de aprendizaje. La toma de decisiones. Es el elemento más importante, ya que la analítica permite decidir cuáles son los pasos que se deben seguir para mejorar ese proceso. A través de nuestro análisis, yo lo que hago es decidir cuáles son los pasos que tengo que seguir, cuáles son las acciones educativas que tengo que implementar en mi aula, con el grupo clase o con un grupo determinado de alumnos, para a partir de ahí intentar optimizar ese proceso de aprendizaje o intentar personalizar el aprendizaje lo máximo posible. Y luego el último paso es evaluar. No evaluar en el sentido de evaluar el proceso de aprendizaje, sino al final, como hemos dicho, la analítica es un proceso cíclico y tenemos que estar todo el tiempo evaluando este proceso para a partir de ahí decidir si hay que medir más cosas y a partir de ahí es lo que les comentaba de comenten a su coach qué más información echan en falta para saber qué objetivos tenemos que cumplir con la analítica y a partir de ahí saber qué datos tenemos que recopilar y a partir de ahí qué información y cómo hay que mostrar y a partir de ahí qué análisis se pueden sacar. Con lo cual, actualmente este proceso no para y siempre tiene que estar en un proceso de evaluación constante para ir ampliando y poder dar cada vez más información sobre nuestros alumnos. La analítica de aprendizaje tiene 4 niveles y es importante conocerlos para saber en qué momento estamos, en qué nivel de la analítica estamos ahora y hacia dónde podríamos ir dentro de la analítica. Los 4 niveles de la analítica son: 1, el descriptivo, es qué ha ocurrido. Ahora mismo, el proceso o el nivel de analítica que estamos actualmente nosotros es el nivel descriptivo. Lo que estamos diciendo a través del dashboard realmente es qué es lo que ha ocurrido. Los alumnos han hecho interacciones, han hecho actividades, han escuchado audios, han pulsado vídeos, han pulsado determinadas imágenes. Y lo que hacemos es describir qué es lo que ha ocurrido, qué han hecho los alumnos con el contenido y qué objetivos de aprendizaje han alcanzado. Como saben, los objetivos de aprendizaje dentro de este proyecto es la columna vertebral del proyecto analítica, ya que todo se construye a partir de esos objetivos de aprendizaje. Esos objetivos de aprendizaje es la columna vertebral, son los que nos van a decir qué es lo que tienen las metas de aprendizaje que tienen que alcanzar nuestros alumnos y a partir de ahí, con la resolución de las actividades, podremos decir si esos objetivos de aprendizaje han sido o no han sido alcanzados. Con lo cual, ahora mismo estamos en este nivel descriptivo, es decir, damos una imagen de lo que ha ocurrido cuando los alumnos han hecho interacciones con el contenido. El segundo nivel de la analítica es el diagnóstico, ¿por qué ocurrió? Y ahí ya sí que intervienen ustedes. En el dashboard hay una descripción, pero ya la conclusión de qué es lo que ha ocurrido, pues ustedes con el conocimiento que tienen de sus estudiantes, con preguntas, consultas de qué es lo que ha pasado, con las tutorías que tienen con sus alumnos o con sus padres, pueden saber qué es lo que ha ocurrido. De tal forma que estaría la fase y el nivel de diagnóstico. Examinamos los elementos descriptivos y nos permiten evaluar qué es lo que ha ocurrido con ese objetivo de aprendizaje o qué ha ocurrido con un estudiante determinado.
el siguiente sería el predictivo. ¿Qué ocurrirá? Para este nivel, realmente al final se necesita un volumen de datos brutal, porque lo que nos permite la analítica, lo que nos permite la técnica, si se tienen un volumen de datos suficiente, al final es detectar patrones de comportamiento. De tal forma que si un alumno empieza a replicar un patrón determinado, se puede decir qué pasará con ese alumno si sigue ese patrón. Si ese patrón no cambia, pues podrá llegar a un determinado fin. De tal forma que al final la analítica, y analizando y obteniendo muchísimo volumen de datos, la analítica permite detectar patrones de comportamiento y en función de cómo se vaya comportando un alumno, podremos predecir qué es lo que puede pasar con ese alumno y a partir también de ahí intentar cambiar ese patrón de comportamiento, sobre todo en aquellos patrones de comportamiento que suponen un riesgo para el alumno o un abandono por parte del alumno, ¿vale? Pero eso es un paso superior de la analítica y para ello se necesita muchísimo volumen de datos y a partir de ahí poder hacer ese análisis de comportamientos y esos patrones de comportamientos que nos permiten la predicción. Y luego la parte última, el último nivel de la analítica es la parte prescriptiva, es decir, ¿qué debería hacer? Yo tengo unos hechos, sé por qué ocurren esos hechos, tengo toda la información de ese alumno y es qué es lo que tendría que hacer este alumno para mejorar. Lo ideal es que al final la analítica y la técnica permita analizar a un alumno, permita analizar todo su comportamiento y a partir de ahí prescribir itinerarios personalizados, prescribir contenidos especializados, prescribir determinados recursos, determinados contenidos, determinadas maneras de trabajar. Porque si yo tengo esos datos asociados a un alumno, en la técnica poder hacer una prescripción personalizada de qué tendría que hacer ese alumno para mejorar aquellos factores que están más en riesgo, por un lado, pero también a aquellos alumnos que estén por encima de la media y aquellos alumnos que tengan capacidades más altas, también cómo mejorar esas capacidades. De tal forma que el fin último de la analítica, y en un futuro será posible, será poder hacer esa prescripción automatizada de qué es lo que necesita un alumno para mejorar en las determinadas áreas susceptibles de mejora que se hayan detectado. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, esta es la visión así generalizada y la parte teórica de la analítica de aprendizaje. Sabemos qué es la analítica, cuáles son los pasos principales de la analítica y cuáles son los niveles, es decir, qué tenemos ahora y qué podríamos tener en un futuro con la analítica. Como ha comentado al principio Vanessa, este webinar se divide en diferentes partes y aquí finalizaría la parte más teórica porque tampoco el objetivo tampoco es cargar mucho con esta teoría. Pero sí que me gustaría, antes de pasar a la parte más práctica, es pasarles a ustedes la palabra por si tuvieran alguna duda o quisieran que revisáramos alguno de esos conceptos que hemos visto. Muy bien, perfecto, Mercedes. Voy a dejar entonces el espacio de preguntas y respuestas en las herramientas de Zoom. Q&A les aparece a algunos y a otros les aparece como preguntas y respuestas. Para que cualquier duda que tenga que ver con conceptos, ¿verdad? Los niveles, los pasos, todo lo que sea conceptos. Ahorita no estamos entrando de lleno a nuestra analítica de aprendizaje, sino a conceptos. ¿Alguna duda de fundamentación, de teoría? Este es un buen momento para que puedan colocar su pregunta. Ok. Alguien nos está dejando alguna por aquí, Mercedes, pero tiene más que ver con nuestra analítica de datos. Voy a tomar esa pregunta para cuando tú ya entres Vale. a la práctica, ¿verdad? Fenomenal. La voy a tomar para ello, pero por ahora creo que sí entró algo. Preguntan aquí, ¿a partir de qué cantidad de datos se le puede llamar Big Data?
A ver, Big Data, cuando hablamos de Big Data es cuando hablamos de realmente al final de el volumen de datos que manejan Google, Amazon, Facebook, es decir, estamos hablando de eso cuando hablamos de Big Data, ¿vale? Por eso en analítica de aprendizaje normalmente se habla de Small Data, porque al final son muchos menos, el volumen de datos es muchísimo menor y además está mucho más restringido, es decir, al final se define o se define mucho menos qué es lo que quieres recopilar, recolectar, ¿vale? En la Big Data al final, tipo Facebook, Amazon, Google, Microsoft, lo que hacen es recopilar pues, los millones de datos que generamos cada vez que entramos en una página web o cada vez que entramos en una aplicación, cada vez que hacemos un clic en cualquiera a lo largo del mundo, ¿vale? Con lo cual son millones, es un volumen de datos brutal. El Small Data, que está más adaptado a la analítica de aprendizaje, al final es un contexto mucho más reducido. Normalmente te vas pues, a un negocio o a un colegio o a unas materias muy determinadas, con lo cual reducimos muchísimo el volumen de datos. Nos vamos además a un grupo de estudiantes determinado con unos contenidos determinados, como es el proceso que tenemos ahora de analítica de aprendizaje, con lo cual reducimos mucho el volumen de datos y además también, como hemos dicho, el objetivo es responder a unas preguntas muy básicas y muy sencillas y muy puntuales, con lo cual volvemos a reducir también el escenario de qué datos recopilar, ¿vale? En la analítica de aprendizaje podríamos recopilar muchísimos datos. Nuestros alumnos entran en Stella y en Stella hacen muchísimas interacciones. Y la idea es que cada vez podamos recopilar más datos sobre qué hacen nuestros alumnos en Stella. Pero aún así, siempre estaremos hablando de Small Data y no de Big Data, porque al final es un contexto mucho más reducido. Es verdad que nosotros también, al trabajar con menores, pues también tenemos mucho más reducido qué datos tenemos que recopilar de nuestros alumnos y no podemos usar todos esos datos, con lo cual no podemos hablar de Big Data ni compararnos con el volumen de datos que manejan las grandes tecnológicas con algo de lo que estamos mucho más acotado, un escenario mucho más acotado en la analítica, ¿no? En la analítica de aprendizaje. Volumen, no lo sé, ni idea, no podría decir un número, pero para comparar sí que imaginemos qué puede manejar Microsoft o qué me puede manejar Amazon o qué puede manejar Facebook o qué puede manejar Twitter con lo que podemos manejar en un contexto educativo que el escenario es muchísimo más acotado. Gracias, Mercedes. Justo era una de las preguntas, se repitió 3 veces, por eso ya las he quitado aquí del cuadro de preguntas y respuestas, porque sí se repitió mucho esta duda de que si lo nuestro era Big Data o Small Data, y creo que ya ahorita tú ya lo has, ya nos has dado la respuesta. La siguiente pregunta que te voy a hacer, y con esa voy a finalizar este segmento porque también se repite varias veces, es que ¿cómo se puede utilizar esto en la educación preescolar? ¿Es viable? A ver, en la educación preescolar, efectivamente, posiblemente la educación preescolar sea la franja de edad o el nivel escolar más complejo. Sí se puede utilizar, por supuesto, siempre se puede utilizar, pero es verdad que los alumnos más pequeños hacen menos interacciones con el contenido digital. Normalmente se trabaja mucho más la parte toda manipulativa, los alumnos trabajan con material, trabajan con papel, con regletas, es decir, tenemos toda esa fase manipulativa donde la parte digital parece que se queda un poquito más al margen, ¿vale? Es verdad que existen materiales educativos para alumnos, para niños pequeños. No sé si conocéis, hay una aplicación, no me acuerdo, una aplicación para trabajar vocabulario, que creo que es Play and Learning o algo así, donde al final los alumnos hacen un montón de actividades también interactivas, donde los alumnos también trabajan con toda esa parte de actividades interactivas, con lo cual al final también esa información es útil para nosotros,
porque al final lo que estamos recopilando también son datos de nuestros alumnos que también nos dicen pues qué objetivos se están alcanzando. Es verdad que en la parte de preescolar trabajamos menos la parte conceptual y trabajamos más la parte de habilidades, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que si hay un contenido digital pensado para nuestros alumnos, hay actividades pensadas para esos alumnos más pequeños y esas actividades se pueden asociar a esos objetivos de aprendizaje, pues podremos obtener información de nuestros alumnos. Es verdad que posiblemente mucho más acotada, pero que unos alumnos más mayores, donde interactúan mucho más con ese entorno virtual que un alumno de 3, 4, 5 años. Pero si al final ese trabajo también se piensa, por ejemplo, los compañeros de Argentina pues hacen audiocuentos. Los audiocuentos, los alumnos tienen que pues ir pulsando ilustraciones de qué es lo que están escuchando y tienen que hacer actividades muy sencillas de esos audiocuentos para trabajar la comprensión auditiva. Pues al final podríamos también obtener información y ver si realmente los alumnos están entendiendo esos audiocuentos, si realmente los alumnos son capaces de alcanzar esos objetivos que están marcados en esos audiocuentos, con lo cual siempre que tengamos un contenido digital adaptado a nuestros alumnos, podremos obtener información. ¿Menos relevante posiblemente que los alumnos de primaria y que los alumnos de secundaria? Sí, porque los alumnos más pequeños trabajan muchísimo menos con ese contenido digital. Ahora, si hay un contenido digital pensado para ellos, podríamos obtener información y a partir de ahí también ver comportamientos, ver qué les gusta, qué no les gusta a esos alumnos más pequeños y a partir de ahí pues también trabajar con esos aspectos que más les guste en el aula. Muy bien, gracias Mercedes. Si gustas pasamos al segundo segmento ya de la práctica y luego Sí. pues vamos con las preguntas de ese segmento. Gracias. Pasemos a la práctica, ¿vale? Hemos visto la parte teórica y vamos a ver la práctica. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es ¿para qué quiero usar yo la analítica de aprendizaje? ¿Vale? La analítica de aprendizaje pues nos ayuda para muchísimas cosas, pero también a veces tenemos que saber qué es lo que quiero yo sacar de la analítica de aprendizaje. También es verdad que en un proceso de analítica de aprendizaje, la curva de aprendizaje, valga la redundancia, pues a veces es alta. A veces a los docentes nos cuesta trabajar con gráficos, nos cuesta trabajar con datos. Entonces, posiblemente sea un proceso que nos requiera pues, un tiempo para ir acostumbrándonos a trabajar con esos datos, ¿vale? Entonces, la primera vez que accedemos a este proyecto, la primera vez que accedemos a la analítica de aprendizaje, pues posiblemente una de las preguntas que tengamos que hacernos es, vale, yo ahora, ¿para qué quiero usar la analítica de aprendizaje? Y una vez que cubramos ese objetivo, podemos pasar, vale, y ahora paso al siguiente, ¿y ahora qué más puedo obtener de la analítica de aprendizaje? Con lo cual, cuando ustedes se acerquen a la analítica de aprendizaje, sería muy importante que partieran de esto, es, ¿para qué quiero usar yo la analítica de aprendizaje? ¿Vale? Y a partir de ahí, acercarse con ese objetivo y con esos ojos, acercarse a ese dashboard, acercarse a esa analítica para obtener los datos que les resulten interesantes. Aquí vamos a ver cuántas cosas podemos obtener de la analítica, pero ustedes deberían partir de eso. ¿Para qué quiero usar yo la analítica? Y a partir de ahí obtener los datos que realmente me resulten interesantes. ¿En qué nos puede ayudar la analítica de aprendizaje? La analítica de aprendizaje nos puede ayudar para un amplio espectro de aspectos asociados a nuestra acción educativa. Nos puede ayudar para el seguimiento de nuestros alumnos, nos puede ayudar para mejorar el aprendizaje, nos puede ayudar a personalizar el aprendizaje, nos ayuda en la evaluación y nos ayuda también en las tutorías, nos ayuda también en ese acompañamiento a padres y a alumnos al obtener mayor información de lo que hacen. Es verdad que además en este contexto más virtual, pues posiblemente esto tome mucho más relevancia que en el contexto 100% presencial en el que hemos estado hasta hace unos meses.
Con lo cual, en este contexto 100% virtual, es verdad que toda esta información nos puede ayudar más a recuperar ese comportamiento de los alumnos y a obtener más información sobre estos aspectos, ¿vale? Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta de la analítica de aprendizaje es que la analítica de aprendizaje sí nos ayuda a la evaluación, pero no a la calificación. Es decir, la analítica de aprendizaje no tiene como objetivo poner una nota, no tiene como objetivo calificar a nuestros alumnos. Ese no es el objetivo de la analítica. El objetivo de la analítica al final es conocer el comportamiento de nuestros alumnos, conocer cómo nuestros alumnos progresan en su aprendizaje y en ese progreso del aprendizaje detectar dónde tienen dificultades para a partir de ahí actuar, darle retroalimentación y nosotros también actuar. Pero el objetivo de la analítica nunca es una nota, ¿vale? Con lo cual es importante saber que nos puede ayudar a esa evaluación, nos puede ayudar a ese feedback, pero no debería convertirse en una nota, en una calificación, ya que no es el objetivo, el último fin de la analítica, ¿vale? Entonces, aquí sí que quiero distinguir estos dos conceptos de evaluación y calificación, porque el objetivo nunca es sacar una nota, sí que evaluar ese proceso y ver cómo podemos ayudar al alumno en ese progreso con respecto al aprendizaje. Volvemos al anterior. Vamos a ver cada uno de estos puntos, nos vamos a meter en el dashboard y vamos a ver cómo podemos obtener información de cada uno de estos aspectos. Con respecto al seguimiento, ¿vale? La analítica nos puede ayudar a visualizar la realización de las actividades. Podemos ver qué alumnos realizan las actividades y cuáles no. Podemos ver cómo ha ido la resolución de las actividades, cuáles han sido realizadas y bien, y cuáles han sido falladas y por cuántos alumnos. De tal forma que podemos ver, en este caso, en este escenario, cómo están nuestros alumnos trabajando con esas actividades. Y también ahí qué actividades se están acertando y cuáles no. En este caso es importante también que delimitemos, es decir, dónde nos vamos a poner un umbral. Aquellas actividades en las que ha fallado un 40% de los alumnos, ¿nos vamos a detener o no nos vamos a detener? No, no. O me voy a detener en aquellas actividades en las que ha fallado un 70% de los alumnos y ahí sí tengo un problema. Con lo cual ahí nosotros también nos tenemos que poner los límites. ¿Cuál es el porcentaje a partir del cual yo voy a poner foco, tanto en los objetivos de aprendizaje como en la resolución de las actividades? Si nos vamos al dashboard, si nos vamos a un dashboard y queremos ver ese seguimiento, nos tendremos que ir a, si yo quiero saber si mis alumnos han hecho o no han hecho las actividades, yo me podré ir a la unidad en la que estoy trabajando, podré ir a ver ese objetivo y a partir de ahí podré ver, oye, qué actividades he solicitado a mis alumnos y qué actividades han hecho y qué actividades no han hecho. Como vemos aquí tenemos la materia en la que estamos, podemos seleccionar la unidad, de tal forma no tenemos que revisar todos los objetivos, sino estoy trabajando en la unidad 1 y quiero saber qué está pasando con la unidad 1. Me voy a esa unidad 1, me voy al objetivo de aprendizaje que estamos trabajando y lo que quiero saber es si mis alumnos hacen o no hacen las actividades. A partir de aquí tengo el listado de enunciados de actividades y lo que puedo ir viendo es qué alumnos han hecho o no han hecho esas actividades. Es verdad que yo que reviso muchos dashboards de muchos colegios, de muchos países, siempre hay un porcentaje de alumnos que no hacen las actividades. En este caso, nos va a poder permitir el dashboard decir qué alumnos siempre trabajan o trabajan de una manera asidua, realizan las actividades que yo digo que tienen que realizar y qué actividades, y qué alumnos no realizan las actividades. Hay alumnos, por lo que yo suelo ver, hay alumnos que son alumnos intermitentes.
unas actividades sí las hacen y otras no. Pero hay alumnos que nunca hacen esas actividades. Pues ahí el dashboard nos va a permitir detectar qué alumnos no hacen esas actividades, ¿vale? Y a partir de ahí tendremos que preguntarnos por qué esos alumnos no hacen las actividades. En el espacio virtual en el que estamos ahora, pues tendremos que ver, los alumnos tienen dificultades para acceder a Internet, no tienen dispositivo o tienen dispositivo en un momento muy determinado y si tienen muchas tareas, al final lo que hacen es priorizar las tareas y hay cosas que las dejan de lado, o porque no les motivan esas actividades, o porque no entienden esas actividades y no se atreven a hacer. Con lo cual, al final, lo que nos sirve el dashboard es para hacer ese seguimiento, saber qué alumnos hacen las actividades, qué alumnos son intermitentes, unas sí y otras no, y también tendríamos que saber por qué, y aquellos alumnos donde nunca hacen nada, nunca hacen interacciones. Hay a veces que consumen las páginas. Sí que vemos que hay alumnos que sí que entran a las páginas o pulsan un vídeo, pero no hacen las actividades. Con lo cual, a partir de ahí, tendríamos que saber por qué esos alumnos no hacen esas actividades. Con lo cual, el dashboard nos sirve para hacer ese seguimiento. ¿Qué actividades se hacen y cuáles no? Y luego de las actividades, como tenemos la puntuación, pues también saber qué actividades alcanzan y consiguen realizar mis alumnos y que tienen una puntuación alta o aceptable, o qué actividades tienen un porcentaje, una puntuación baja, ¿vale? En este caso ahí también tenemos que decir, oye, las actividades que tengan, pues la mayoría de los alumnos, un 70%, tengan una puntuación baja, ¿qué tengo que hacer con esas actividades? Como hemos dicho, el dashboard me permite saber qué ha ocurrido. Sé qué alumnos las han hecho, las actividades, qué alumnos no. Y además de las que han hecho, qué actividades han acertado y cuáles no. Y a partir de ahí, tomar decisiones. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues a partir de ahí, primero, de los alumnos que no hacen nunca nada o que hacen actividades de manera intermitente, enterarme por qué problemas, qué dificultad tienen esos alumnos para no realizar esas actividades. Y a partir de ahí, intentar apoyar a esos alumnos, ¿vale? Si los alumnos no hacen las actividades porque no les motivan o si no les parecen difíciles a veces de realizar, pues a lo mejor lo que puedo hacer es que esas actividades las hagan con un compañero. Esas actividades poder hacer en parejas esas actividades y que las resuelvan los alumnos, cada uno con su dispositivo, pero que intenten resolverlas con un compañero. Y crear parejas con alumnos que no suelen hacer actividades, con alumnos que sí hacen actividades y que estos alumnos tiren de esos alumnos que no hacen las actividades y las puedan resolver de manera conjuntamente o resolver las dudas que tengan, ¿vale? O de las actividades donde los alumnos no suelen acertar, no suelan o tengan fallos. Pues a partir de ahí, ahora que tenemos las videollamadas con estas sesiones síncronas que podemos realizar en este espacio virtual en el que nos encontramos ahora, pues a lo mejor puedo hacer una corrección con el grupo clase y ver que aquellas actividades que no está resolviendo la mayoría de mis alumnos, pues hacer una corrección plenaria y decir, oye, pues vamos a resolver esas actividades. Sabemos que en el contenido yo tengo la versión del profesor, de tal forma que la versión del profesor yo puedo resolver esas actividades con mis alumnos, compartir pantalla, resolver esas actividades, aparte de que aquí tengo las respuestas, ¿vale? Y puedo hacer esa corrección plenaria con ellos. Y además, si luego lo tengo que resolver con otros grupos, pues puedo borrar esas respuestas y lo puedo reutilizar con otro grupo. De tal forma que al final vea por qué esos alumnos no tienen o no han sabido responderlas, en ese momento saber cuáles son las dudas, resolver las dudas y a partir de ahí que los alumnos puedan seguir avanzando, ¿vale? De tal forma que vemos que el dashboard me sirve para ese seguimiento. ¿Qué más? Visualizar el avance en el contenido. Dentro de la secuencia didáctica, los alumnos muchas veces tienen que interactuar con el contenido. No solo tienen que hacer actividades, sino tienen que leer textos, tienen que ver vídeos, tienen que escuchar audios. Y eso la analítica y el dashboard también me lo permite. Si yo me voy
al dashboard, a ver, yo puedo ver el consumo de contenidos. Y además puedo ver el consumo de contenidos por cada uno de mis alumnos y si pulso una unidad, puedo ver cuál es el consumo de contenidos de esos alumnos en esa unidad. De tal forma que veo cómo están avanzando el alumno en el consumo de contenidos. Importante, el consumo de contenidos es el avance en el consumo de las páginas. Es decir, si este contenido tiene 3 páginas, ¿vale? Lo que yo voy a decir es en la unidad 1, cómo han avanzado mis alumnos con respecto a esas 3 páginas que conforman la unidad 1. De tal forma que veo si realmente están trabajando o no están trabajando y están accediendo al contenido, ¿vale? Y lo puedo ver con este consumo. Como vemos aquí, como hemos dicho antes, hay alumnos que no están haciendo nada, que no consumen, que no realizan actividades, y luego veo alumnos pues, que han completado, han consumido todas las páginas, o alumnos que no han consumido. Como vemos, han consumido solo 2 páginas de 3, ¿vale? Entonces, aquí lo que puedo ver es ese avance y ver cómo están avanzando mis alumnos con respecto al consumo de contenidos. Pero además, en los contenidos tengo recursos. Como hemos visto antes, los alumnos tienen vídeos. Estos vídeos, estos audios, esos interactivos forman parte del proceso de aprendizaje y son importantes, no están ahí de adorno. Es decir, estos vídeos, estos audios, sirven para reforzar todo lo que nosotros les explicamos, sirve para reforzar todo lo que ven en papel, sirve además para trabajar de otra manera esos contenidos. En el papel lo ven en la parte textual, pero aquí se les da una explicación audiovisual o auditiva, con lo cual complementan. Entonces, es importante que también sepamos si los alumnos consumen estos recursos porque es parte de su proceso de aprendizaje. Y a partir de ahí podemos saber, oye, ¿los alumnos consumen esos recursos? ¿Los alumnos hacen las actividades o no las hacen? Pero además, ¿escuchan los audios? ¿Ven los vídeos? ¿Escuchan los audios, ven los vídeos que son parte importante del contenido? Y a partir de ahí, si no los escuchan, ¿por qué no escuchan esos audios? ¿Por qué no ven esos vídeos? Y también tengo que sentarme con mis alumnos para ver por qué no lo hacen. ¿No les resultan motivadores? ¿Les resulta complicados? ¿Son repetitivos con respecto al contenido textual? Y también además, oye, conozco cómo se comportan mis alumnos. Mis alumnos ven, en este caso, imaginemos, mis alumnos sí que ven los vídeos y además consumen bastantes vídeos. Es decir, ese recurso, ese tipo de recurso audiovisual les resulta atractivo. Oye, pues a lo mejor yo en mis clases tengo que trabajar más con recursos audiovisuales. A partir de ahí, tomo una decisión. Cuando yo quiera trabajar con un contenido, o sobre todo a lo mejor con un contenido pesado, un contenido arduo, voy a poner a mis alumnos un vídeo o voy yo a crear un vídeo. Voy a crear yo una videolección para explicárselo a mis alumnos. O mis alumnos no escuchan los audios. ¿Por qué no escuchan los audios? Pues a lo mejor tengo que trabajar con mis alumnos más ese tipo de contenidos. Tengo que trabajar o compaginar los contenidos audiovisuales que les parecen atractivos, que les gustan porque sé que los ven, con podcast. Y tengo que además fomentar y trabajar todas las estrategias de aprendizaje asociadas a trabajar la comprensión auditiva, porque tengo que acostumbrar a mis alumnos también a trabajar con ese tipo de material y ese tipo de recursos, porque en el mundo se van a enfrentar también a ese tipo de recursos, ¿vale? Con lo cual en el dashboard nos sirve para hacer el seguimiento, cómo avanzan mis alumnos, ven o no ven esos contenidos que son importantes que vean y que además, en función también del estilo de aprendizaje, enriquecerán el proceso de aprendizaje, pero además también, a partir de ahí, conozco mejor el comportamiento de mis alumnos y a partir de ahí tomo una decisión. Oye, ¿voy a utilizar más el vídeo o tengo que trabajar más el audio? Los podcasts, tengo que trabajar más los textos o tengo que trabajar más otra tipología de recursos para que mis alumnos también se acostumbren a trabajar con otras fuentes y con otros tipos de recursos, ¿vale? Con lo cual, la analítica nos permite, en este caso a través de los datos del dashboard, hacer ese seguimiento.
Con respecto al aprendizaje, la analítica nos permite mejorar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos información de qué van aprendiendo nuestros estudiantes. A partir de ahí, podemos saber de dónde parten y cómo van avanzando. Qué objetivos de aprendizaje se han conseguido y cuáles no. Qué lagunas de aprendizaje existen. Qué estudiantes están en la media, por debajo de la media y por encima de la media. Y qué estudiantes requieren una atención especial. Si nos vamos al dashboard, yo lo que estoy viendo es qué indicadores de logro tienen que alcanzar mis alumnos. Si además antes he utilizado Pleno y saben mis alumnos o sé mis alumnos de qué conocimientos previos parten, ¿vale? Sé cuáles son, de dónde parten mis alumnos, veo ese progreso con el dashboard y a partir de ahí puedo ver cuáles son los objetivos de aprendizaje que tienen que alcanzar, cuáles se han alcanzado y cuáles no, tanto a nivel grupal como luego a nivel individual, porque también puedo saber qué está pasando con un alumno determinado. Y a partir de ahí puedo decir, oye, ¿qué objetivos de aprendizaje no se están alcanzando y tengo que reforzar? ¿Vale? Por el grupo clase, por un grupo determinado o por un alumno determinado. Y también, además, puedo saber, con respecto a los alumnos, qué alumnos están por debajo de la media, qué alumnos están promedio y qué alumnos están por encima de la media. De tal forma que también puedo ver cuáles son los ritmos de aprendizaje que se están dando en el aula. Yo a partir de aquí, a partir del logro, puedo ir ordenando a mis alumnos del logro más bajo al logro más alto o del logro más alto al logro más bajo y a partir de ahí puedo generar ese ranking. Puedo ver esos diferentes ritmos de aprendizaje que se dan y a partir de ahí puedo tomar decisiones. ¿Qué puedo hacer con estos alumnos? ¿O qué puedo y debo hacer con estos alumnos? ¿Qué problemas tienen estos alumnos para tener un porcentaje de logro tan bajo? ¿Están trabajando? ¿No están trabajando? Si están trabajando, ¿por qué están fallando en esas actividades? ¿Qué objetivos de aprendizaje no están alcanzando y tengo que reforzar? Con lo cual, al final, lo que me permite también la analítica de aprendizaje es reforzar esos contenidos, incidir en los objetivos de aprendizaje que haya detectado dificultades y proponer actividades para que mis alumnos trabajen. Si yo tengo este objetivo de aprendizaje y veo qué contenidos tienen mis alumnos, pues a lo mejor es necesario trabajarlo de otra manera. A lo mejor efectivamente tienen la parte textual, pero a mis alumnos les vendría bien pues también trabajarlo con un vídeo. A partir de ahí o yo puedo generar un vídeo o puedo hacer una curación de contenidos. Puedo buscar un vídeo para trabajar ese objetivo de aprendizaje. O he visto que se han hecho X actividades, pero mis alumnos no han sabido resolverlas. Yo las he resuelto en el grupo clase, he resuelto las dudas que ya tienen, pero además a partir de ahí tendré que generar más actividades para asentar este aprendizaje. Con lo cual en el dashboard y con la analítica de aprendizaje me permite detectar qué objetivos de aprendizaje nos están alcanzando y a partir de ahí saber cuáles tengo que reforzar y además qué actividades no se están consiguiendo y por tanto qué actividades tengo que revisar y corregir en el grupo clase y a partir de ahí proponer nuevas actividades para que mis alumnos vuelvan a enfrentarse a ese contenido, ver si realmente ya se ha asentado ese contenido, ofrecerles nuevos recursos. ¿Por qué no? Es necesario quizá reforzar ese concepto, ese contenido con nuevos recursos y hago una videolección o hago una curación de contenidos, selecciono contenidos, se los doy a mis alumnos para que refuercen ese aprendizaje. Y además, a lo mejor solo lo tengo que hacer con un grupo de alumnos. No tengo por qué hacerlo con el grupo clase. A lo mejor hay parte de mis alumnos que lo están alcanzando bien y solo tengo que ponerlo o solo tengo que trabajar
con estos alumnos y tengo que tomar medidas especiales para esos alumnos. Con lo cual, ahí nos permite mejorar el aprendizaje. Y, por supuesto, personalizarlo. Si yo conozco a mis alumnos, conozco cuál es el comportamiento, conozco qué tipos de recursos consumen más, conozco qué objetivos están alcanzando y cuáles no, conozco qué alumnos tienen dificultades, pues a partir de ahí podré seleccionar aquellos recursos que más gusten a los estudiantes, como comentábamos antes. ¿Qué recursos les gustan más a mis estudiantes? ¿Vale? Y a partir de aquí, oye, imaginemos, tengo que ayudar a esta alumna. Yo me voy a esta alumna y digo, vale, esta alumna, ¿qué tipo de recursos les gustan más? Voy aquí, bueno, en este caso, esta alumna pues prácticamente no ha consumido ningún recurso. Pero imaginemos que sí, que esta alumna consume contenido y vemos que la alumna pues ve vídeos. Es decir, bueno, pues vale, por esta alumna, pues a lo mejor efectivamente pues tiene que ser a través de un vídeo y voy a trabajar con ella o con este grupo de alumnos y son a ese grupo de alumnos los que le voy a proponer un vídeo extra, un recurso extra, ¿vale? De tal forma que tengo que trabajar con estos alumnos un contenido específico. ¿Y qué contenido? ¿Cómo? Pues puedo también obtener información de esos alumnos para saber el qué y el cómo. Y además también puedo decidir si esa acción la hago con un grupo clase, como hemos comentado antes, con un grupo determinado de alumnos o con un alumno determinado. O con un grupo de alumnos determinado decidir qué objetivos mínimos tienen que cubrir para que puedan seguir avanzando. No todos los alumnos tienen las mismas, es decir, hay alumnos que a partir de las dificultades, pues quizá tengo que hacer una selección de qué objetivos mínimos tienen que cubrir esos alumnos y reforzar esos objetivos mínimos que tienen que cubrir para poder seguir avanzando. Si hay objetivos de aprendizaje que yo ya he definido como docente, que son básicos y que son los mínimos que tienen que cubrir mis alumnos, esos son en los que tendré que poner foco y esos son en los que tendré que reforzar en aquellos alumnos que no lo estén consiguiendo. Ya que si mis alumnos no consiguen esos pilares básicos, esos andamios básicos, no van a poder seguir avanzando. Es absurdo que sigan haciendo actividades, que sigan avanzando en objetivos de aprendizaje si antes no han adquirido otros. Con lo cual, a partir de ahí también tendría que definir cuáles son esos objetivos mínimos. Como ven, estamos todo el tiempo viendo los datos, haciendo un análisis, sacando conclusiones y tomando decisiones. Como veis, estamos todo ese tiempo con ese proceso de analítica de ver qué está pasando, saber por qué y a partir de ahí analizar y a partir de ahí la toma de decisiones. ¿Qué acciones educativas tengo que tomar con el grupo clase, con un grupo determinado o con un alumno determinado? Y además también es importante, con respecto a personalizar y mejorar el aprendizaje, la parte de las metodologías. Es decir, si nosotros utilizamos diferentes metodologías en el aula y ver también si trabajamos a la hora de explicar unos conceptos determinados, hemos trabajado el Flipped Classroom, por ejemplo, o hemos trabajado el trabajo colaborativo para trabajar X objetivos de aprendizaje o X conceptos y hemos visto que esos objetivos han obtenido mayor logro, pues a partir de ahí también nos podremos permitir decir, oye, pues estas metodologías funcionan mejor, con lo cual cuando haya un objetivo que no se esté alcanzando, voy a utilizar o voy a implementar esta metodología. Voy a utilizar el Flipped Classroom o voy a utilizar el aprendizaje basado en proyectos o voy a utilizar un trabajo colaborativo para trabajar X objetivo porque esa es la metodología que mejor me está funcionando, ¿vale? Las metodologías, no existe una metodología perfecta, pero sí que es verdad que hay algunas que funcionan mejor que otras y hay algunas que funcionan mejor que otras en función de los alumnos. Con lo cual, una toma de las decisiones que tenemos que hacer también es qué metodología utilizo para trabajar un contenido determinado. Y con respecto a la evaluación, ¿en qué nos puede ayudar la analítica de aprendizaje? Como conocemos mejor a nuestros estudiantes,
pues podemos también generar un feedback adecuado y adaptado, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer siempre, como hemos comentado antes, lo primero es la retroalimentación y luego la calificación. Nuestro objetivo es dar una retroalimentación al alumno y además al alumno le podremos compartir también esta información que vemos de él, podremos compartir también con ese alumno qué es lo que está alcanzando y qué no está alcanzando, qué objetivos está alcanzando y cuáles no, y poder ver qué dificultades está teniendo. A partir de ahí también, como comentábamos, esas tutorías con los padres y esas tutorías con los alumnos para dar un feedback de calidad y decir, oye, esos objetivos no se están alcanzando, ¿qué está pasando? ¿Qué dificultades tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Vale? De tal forma que también nos mejora y nos ayuda en toda esa retroalimentación, en toda esa evaluación que hagamos con el alumno y también esas tutorías que hagamos con los padres, porque le podremos dar un feedback y unas pruebas más objetivas de qué está pasando con este alumno a través de estos datos que obtenemos. Con lo cual, la retroalimentación también nos permite hacer toda esa parte. Una parte también importante que nos sirve la analítica y que cuando el alumno es consciente de que nosotros como docentes podemos ver sus datos, también a partir de ahí podemos generar una competición sana con los alumnos, ¿vale? Para que aquellos alumnos que se esfuerzan menos, pues podamos ver, oye, mira, tus compañeros ya han alcanzado este objetivo de aprendizaje, vamos a ver si tú lo consigues, vamos a realizar las actividades, de tal forma que también creamos esa competencia sana entre los alumnos y decir, oye, vamos a ver si alcanzamos este logro o vamos a ver si alcanzamos y realizamos este consumo de contenidos o estas actividades. De tal forma que podamos ir motivando a aquellos alumnos que estén más desmotivados o que les cueste más realizar actividades para que a partir de ahí vean cómo este logro va aumentando o cómo este consumo va aumentando y a partir de ahí vean cómo pueden ir acercándose a sus alumnos, a sus compañeros, tanto con el logro como con la resolución de las actividades. Y como hemos comentado finalmente, las tutorías. Extraer evidencias objetivas y tangibles de la consecución de los aprendizajes nos permitirá también, cuando nos sentemos a hablar con los padres, pues darles esas pruebas objetivas y a partir de ahí saber qué está pasando. El alumno, pues sobre todo los alumnos más pequeños, el alumno tiene que trabajar solo porque no está acompañado por los padres, pues puede ser un factor muy importante. Ahora que estamos todos en casa, los padres trabajamos, a veces no siempre podemos dar el apoyo que necesitan nuestros hijos. Entonces, claro, posiblemente pues aquellos alumnos que tengan más dificultades o que tengan que enfrentar solos a la resolución de las actividades, pues a lo mejor es que no siempre pueden estar acompañados de un adulto que les ayude a clarificar las dudas. Entonces, a partir de ahí también esas tutorías, con ese feedback, con esas pruebas objetivas, pues podremos compartirlas con los padres y a partir de ahí ver dónde están esas dificultades, por qué se producen esas dificultades, conocer mejor el contexto del alumno y a partir de ahí entre padres y profesores intentar ayudar lo mejor posible en ese proceso de aprendizaje del alumno. Entonces, como vemos, al final la analítica y los datos que muestra el dashboard nos sirve para hacer ese seguimiento, para mejorar ese aprendizaje, para personalizar el aprendizaje, para dar un feedback de calidad dentro de la evaluación del alumno y también para todas esas tutorías, todo ese feedback que demos a las familias para que nos apoyen en optimizar ese proceso de aprendizaje. Y finalmente, como comentábamos antes, esto es lo que nos sirve la analítica de aprendizaje. Los datos del dashboard nos sirven para mejorar esos aspectos que hemos visto, pero aquí también nos gustaría que intervinierais y que nos dijerais vosotros para qué usáis la analítica de aprendizaje, ¿vale? Ya que sois vosotros los que estáis en el aula, sois vosotros los que estáis en contacto con los alumnos, sois vosotros los que utilizáis el dashboard y sí que nos gustaría que nos compartierais el, oye, yo utilizo la analítica para esto, yo utilizo la analítica para tomar X información y a partir de ahí tomo estas medidas o tomo estas acciones. ¿Vale? Entonces, aquí sí que nos gustaría cederos la palabra a vosotros
y que nos compartiera esas experiencias para enriquecernos entre todos con casos de uso de la analítica de aprendizaje. Muy bien. Perfecto, Mercedes. Entonces voy a estar aquí atenta a alguien que levante la mano, ¿verdad? Sería ideal tener la participación de una persona de cada país, pero bueno, si no, pues quien quiera hacerlo, no hay ningún problema. Puede ahora levantar su mano y vamos a activar su micrófono. Te comento mientras alguien se anima por ahí a participar, que tenemos ya 5 preguntas para esta parte práctica de la analítica, ¿verdad? Entonces, si gustas, voy a avanzar con alguna. ¿Estás de acuerdo? Mientras Perfecto. alguien decide participar. Perfecto. Bueno, pues mira, nos preguntan aquí por qué al ingresar al libro web los estudiantes solo pueden responder una vez cada ítem o pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué se da solamente una oportunidad? A ver, vamos al libro web para verlo. No siempre tiene una oportunidad, es decir, el número de intentos se define a nivel editorial, ¿vale? Y cada actividad se define de manera independiente cuáles son los intentos que tienen los alumnos para realizar. Como vemos en esas actividades, los alumnos tienen aquí 2 intentos. Si seguimos bajando, tienen 2 intentos, en esa tienen 2 intentos, es decir, no todas las actividades tienen un único intento. Bueno, aquí se han definido siempre 2, pero bueno, los alumnos pueden tener 1, 2, 3. Depende de la dificultad de la actividad. Es importante saber que en función de la tipología, en función del reto cognitivo que suponga esa actividad, el número de intentos pues también hay que medirlo muy bien. Por ejemplo, en una actividad de verdadero y falso, lo lógico es que solo haya un intento. Porque, a ver, es importante tener en cuenta que en los contenidos digitales o en las actividades interactivas hay un componente de suerte que no podemos obviar, ¿vale? Es decir, yo pulso y casualmente yo puedo tener suerte y pulsar en las verdaderas y a lo mejor no haberlo leído la actividad. Con lo cual el número de intentos tenemos que limitarlos para que también el alumno no tenga no sé cuántos intentos para ir probando y a ver si en algún momento, como se dice en España, no sé si se dice allí, suena la flauta. Ah, pues mira, tengo 4 intentos. En el primero no, pues mira, en el segundo sí, en el tercero y al final de intentarlo, he resuelto la actividad sin haberme leído absolutamente nada. Ni haber leído la instrucción, ni haber pensado absolutamente nada que es lo que tenía que hacer, ¿vale? Con lo cual es importante delimitar el número de intentos. Pero, por ejemplo, en una actividad de verdadero y falso, lo lógico es que haya un intento, porque si ser un 50%, si no es verdadero es falso, si no lo hago en la primera bien, en la segunda lo voy a hacer bien sí o sí. Con lo cual esas actividades lo normal es que tengan un único intento, ¿vale? Y luego en función del número de ítems que tengan que resolver, en función del número de conceptos que tengan que arrastrar o relacionar y tal, pues tendrá más o menos sentido ese número de intentos. Si los alumnos tienen 3 ítems, o resolver, o 3 palabras que arrastrar, o 3 imágenes que unir con flechas a una palabra o un concepto, cuantos más intentos damos en esa actividad, más opciones tenemos de que el alumno la resuelva sin realizar nada, sin tener que pensar. Cuantos menos intentos, pues está claro que el alumno va a decir, oye, si tengo un único intento, tengo 2 intentos, voy a pensar bien qué es lo que contesto. Porque si no, entonces voy a fallar mucho, porque la suerte puede estar a veces conmigo o puede no estarlo. Con lo cual, el número de intentos, efectivamente, hay que medirlo. Hay actividades que por su propia tipología o por el reto cognitivo tan sencillo, con un intento es suficiente, no se le puede dar más al alumno, pero sí que es verdad que en otras el tener intentos supone que el alumno también reflexione. No lo he hecho bien en el primero, oye, ¿qué estoy pasando? ¿Qué no estoy entendiendo? Y tengo una nueva oportunidad para intentar. Con lo cual ahí no sé exactamente de qué contenido están hablando, pero eso lo decide el equipo editorial, lo decide el editor y normalmente en función de la tipología y del reto cognitivo decide cuántos intentos son los ideales, sabiendo que si damos muchos intentos facilitamos mucho la labor al estudiante y que pueda hacerlo, resolverlo
pues por suerte, ¿no? Muy bien. También nos preguntan aquí, bueno, nos dicen, anteriormente se había dicho que las actividades que se registraban eran las que tenían la viñeta color magenta. ¿Es así o se registran todas? No, las de color magenta, ¿te os referís a esto? Sí, yo pienso que a eso se refiere aquí. Eso, Ajá, sí. vale, sí. Normalmente esta es la versión del profesor. En la versión del profesor se da respuesta a todas las actividades, ¿vale? Tanto de que tengan traza como que no tengan traza. Es importante saber que dentro del contenido no tienen por qué todas las actividades dejar traza. ¿Qué significa esto? Si nos vamos al dashboard, vemos que tenemos actividad y actividad sin seguimiento, ¿vale? La actividad son todas aquellas actividades que están asociadas a un objetivo de aprendizaje. Y esto, si una actividad está asociada a un objetivo de aprendizaje, si nos bajamos, si está asociada a un objetivo de aprendizaje, de esta actividad vamos a obtener el enunciado, la puntuación, la respuesta, el número de intentos, ¿vale? De tal forma que vamos a saber qué es lo que ha hecho el alumno, porque en función de lo que haya hecho o haya conseguido, pues sabremos si este objetivo de aprendizaje ha sido alcanzado o no. Las actividades sin seguimiento son actividades que se incluyen dentro de la secuencia didáctica, ¿vale? A veces son actividades de respuesta abierta, donde, por ejemplo, pues al alumno se le pregunta por su propia experiencia o por su conocimiento del mundo, donde hay respuestas o preguntas, actividades donde no hay una respuesta correcta o incorrecta, sino simplemente que el alumno tiene que responder a una experiencia personal propia. Y esas actividades, al no tener una respuesta cerrada, al no tener una respuesta determinada, son actividades sin seguimiento. En este caso, nosotros no sabemos cuál es la respuesta del alumno, no sabemos qué ha contestado, solo sabemos si la ha hecho o no la ha hecho, ¿vale? Y no están asociadas a un objetivo de aprendizaje, porque dentro de la secuencia didáctica el objetivo no es medir si el alumno ha alcanzado o no un objetivo, sino es, pues, o activar conocimientos previos o motivar al alumno o traer el mundo del alumno al aula, al contenido o conocer las experiencias del alumno o conocer sus gustos, conocer sus intereses, pero no nos va a decir la resolución de esa actividad si un objetivo ha sido alcanzado o no. En este caso, en vuestros contenidos, en función de los países, entiendo que estarán delimitado qué actividades dejan traza y qué actividades no dejan traza, de tal forma que cuando vayáis al dashboard sepáis qué actividades me van a decir si un objetivo de aprendizaje ha sido alcanzado o no, o qué actividades los alumnos pueden resolver o van a resolver, pero que yo no voy a ver porque el objetivo didáctico es otro, ¿vale? Normalmente, las actividades de respuesta cerrada, normalmente, casi todas siempre, son actividades que dejan traza y están asociadas a un objetivo de aprendizaje. Las actividades de respuesta abierta, donde el alumno tiene que contestar, esas son las que a veces, en función de cómo se haya pensado el contenido, pueden tener o no pueden tener traza y por tanto podemos o no podemos ver la respuesta del alumno. Y que aquí vale la pena también, Mercedes, que el coach pues pueda ir dando mayor referencia a esto porque puede variar de país a país, ¿verdad? Según el Claro, proyecto editorial, como tú decías. efectivamente. Aquí no quiero hacer efectivamente, no quiero generalizar porque estamos 3 países. Posiblemente cómo se haya definido conceptualmente los contenidos varíe en los 3 países, pero efectivamente los coaches conocen perfectamente el contenido y ahí les podrán apoyar para saber exactamente qué actividades van a visualizar en el dashboard y están asociadas a un objetivo y cuáles no, para que también sepan cómo también trabajar esos contenidos y esas actividades con sus alumnos. Muy bien. Hay otra pregunta aquí, dice, ¿cuáles son los archivos multimedia?
en la gráfica, ahora me imagino que en la parte de la distribución de los recursos se especifican videos, actividades, audios y archivos multimedia. ¿Cuáles serían estos últimos? Sí, los multimedia interactivo, que yo creo que aquí he visto antes uno por ahí. Bueno, multimedia interactivo, pues pueden ser estas imágenes que el alumno tiene que interactuar, ¿vale? Donde, como veis, el alumno tiene que pulsar. Y también este tipo de recursos. Este tipo de recursos. Es decir, son recursos con los que el alumno interactúa. A veces son actividades, otras veces son contenidos, recursos para trabajar o para repasar un contenido. Y estos tipos de recursos se denominan como recurso multimedia interactivo, de tal forma que en este caso sabemos pues que, por ejemplo, en estas ciencias naturales de primero hay 53 interactivos y podemos saber si los alumnos están interactuando con estos recursos interactivos que complementan a todas las actividades que estamos viendo, ¿vale? Entonces son este tipo de recursos que complementan el contenido y con los que los alumnos también tienen que interactuar, ¿vale? Muy bien. Y también nos mencionan la diferencia entre actividad y actividad sin seguimiento. Sí, es lo que acabo de comentar. Las actividades. La actividad es la actividad, cuando hablamos de actividad o cuando se habla de actividad en el dashboard, son las actividades que están asociadas a objetivos de aprendizaje. Es decir, son las actividades que cuando el alumno resuelve, ¿vale? Y envía al dashboard, son las actividades que están asociadas a un objetivo de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que son las actividades que cuando yo voy aquí, cuando yo abro aquí, ay, perdón, que me ha sacado, he cerrado la sesión. Son las actividades que me van a decir si un objetivo de aprendizaje ha sido alcanzado o no. ¿Vale? Cuando yo me voy aquí y pulso el objetivo de aprendizaje, son esas actividades. ¿Vale? Son las actividades de las que yo voy a tener traza, voy a tener datos, rastro del alumno. Voy a saber qué alumnos las han hecho, voy a saber cuántos intentos han utilizado, voy a saber la puntuación, la respuesta correcta y la respuesta del alumno. Esas son las actividades con traza, donde recopilamos todo el dato y además nos van a decir si ese objetivo ha sido alcanzado o no ha sido alcanzado. Las actividades sin seguimiento son actividades que no están asociadas a un objetivo de aprendizaje, ¿vale? Que son las que comentábamos que pueden servir para activar conocimientos previos, para conocer intereses del alumno o para motivarle o para traer el mundo del alumno al aula y a veces te preguntan, pues, esas preguntas típicas de cuando ves un vídeo, ¿y a ti te gusta? O ¿y tú qué opinas? ¿Vale? Entonces, son respuestas abiertas o son respuestas de ¿y a ti qué fruta te gusta? Y el alumno tiene que pulsar. Ahí no hay una respuesta cerrada, porque realmente no hay ninguna respuesta bien o mal, no hay una respuesta correcta o incorrecta, con lo cual esos tipos de actividades se hacen, se meten dentro de la secuencia didáctica, pero no están asociadas a un objetivo, porque el objetivo de esa actividad no es decirnos si un objetivo de aprendizaje ha sido alcanzado o no, sino que tiene otros objetivos didácticos, otros objetivos pedagógicos dentro de la secuencia didáctica, ¿vale? Con lo cual, esas actividades, lo único que vamos a saber en el dashboard es que se han hecho o que no se han hecho, pero no vamos a conocer cuál es la respuesta del alumno. Solo vamos a conocer las respuestas del alumno en las que se llaman actividad y por tanto están asociadas a un objetivo de aprendizaje. Muy bien. La última aparece aquí como pues una aseveración, ¿verdad? Dice, la analítica detecta entonces cada clic, ya sea correcto o incorrecto, las veces que el alumno repita la selección. Y aquí ya viene la pregunta.
¿O solo detectará la última respuesta dada? No, el dashboard, vamos a bajar y nos vamos a meter en las actividades. En este caso, sí que en las actividades que tienen varios intentos, ¿vale? La respuesta que me muestra del alumno es la del último intento, esta de aquí, ¿vale? Pero sí que registramos cada uno de los intentos, de tal forma que sí que decimos, en el dashboard podemos ver si la actividad se ha resuelto en un intento o en dos. Podremos ver 1 de 2 o 2 de 2. Es decir, sabemos si el alumno ha utilizado uno o ha utilizado los dos intentos. Y además también esta puntuación, ¿vale?, está asociado a todos los intentos que hace el alumno. Con lo cual se recogen todos los clics, aunque en el caso de la respuesta correcta y la respuesta del alumno, solo mostramos la última que haya realizado. No mostramos la secuencia completa de qué es lo que ha respondido el alumno en cada intento, solo la respuesta del último intento. Vale. Perfecto. Gracias, Mercedes. Pues quisiéramos poder verte. Tal vez si quieres Ay, dejar de sí, claro. compartir un ratito, ya para poder despedirnos. Sin embargo, bueno, vamos a cerrar el bloque de esta parte de preguntas, pero sí quisiéramos aún pedir a alguien que pueda contarnos de qué manera utiliza la analítica de datos. Nadie levantó la mano durante el tiempo que estuvimos resolviendo dudas, pero recuerden que ahorita no es para preguntas la parte a los que les voy a encender el micrófono, ¿verdad? Sino es para que nos puedan comentar. Ya tenemos por aquí dos valientes. Vamos a, por tu tiempo, voy a dar estos dos micrófonos, voy a abrir estos dos micrófonos a Cori y a Roberto Argueta, ¿verdad? Entonces empiezo con Cori. Permíteme, ahora te voy a dar opción. Ya puedes encender tu micrófono, por favor, Cori Herrera. Sí, muchas gracias. Adelante. Gracias. Para contarles, yo estoy en Huehuetenango, Guatemala. Nosotros verdaderamente estamos muy complacidas con la plataforma. Yo la utilizo desde el mes de febrero, incluso los cuadernos CISTE, los cuadernos de trabajo, con los muchachos empezamos, nos tiramos al agua de lleno. Ahora que ya contamos con la parte analítica, pues wow, para mí es de gran ayuda porque puedo ver el avance de mis estudiantes, pero he tenido un inconveniente y sí, perdón, ¿verdad? Pero sí me gustaría saber. Yo no sé si necesito un tiempo estipulado para que exista una sincronización, porque he trabajado con los muchachos de cuarto y quinto bachillerato. Y ahorita ellos resolvieron los cuadernos número 5, digamos, todo nítido. Y después al siguiente día yo revisando y sí se ve quiénes sí trabajan y quiénes no, ¿verdad? Y cuánto es el porcentaje que ellos han trabajado. Pero tengo problemas con los ISTE, porque unos estudiantes sí me marca, sí tengo el 100% de logro, digamos, de que ellos avanzaron sus contenidos, y con otros tengo el 0% y tengo las fotos donde los muchachos sí lo han trabajado. Entonces, eso me confunde un poquito. Yo sé que estamos empezando y sé que todo inicio siempre tiene algunos inconvenientes. Me siento contenta porque me han facilitado y eso me permite saber que mis estudiantes están aprovechando los recursos, que los están leyendo por si voluntariamente, ¿verdad? Pero lo están haciendo. Llaman y me dicen, señor Miss, fíjese que estuve hasta las 12 de la noche con un estudiante que no está en el área urbana de Huehue, sino que está en la parte rural, y por teléfono los dos, yo, mi hijo, entremos a los sistemas, resolvámoslo, hagámoslo, y esto y lo otro. Entonces, sí, verdaderamente lo tratamos de trabajar, supuestamente se quedó, a él le aparecía que él tenía contestado todo y hasta el día de hoy yo no tengo nada. Hablé con mi coach, la molesté como siempre, ¿verdad? Le dije, Miss, fíjese que tal y tal cosa y esto. Ella me comentaba de que había que pedir una sincronización hasta España. Yo le agradezco mucho de verdad a la coach Ivonne porque ella me atiende también a deshoras, voy a decirlo, pero hemos estado en constante comunicación, ¿verdad? Pero yo creo que es parte del aprendizaje y del enriquecimiento, ¿verdad? Que nosotros tengamos los recursos, que los echemos a andar, y si hay inconvenientes, pues bueno, me imagino que el inconveniente que yo tengo ahorita, el día de mañana, pues puede ayudar para que otros compañeros ya no pasen la misma experiencia que yo estoy pasando. Honestamente agradezco la oportunidad.
Vivo fascinada con mi plataforma, mis tareas se entregan en Santillana, yo no utilizo otro recurso verdaderamente para actualizar mis trabajos ni nada. Yo sí me siento muy complacida y la verdad con esta parte analítica mucho más, porque entonces puedo ver que hay alumnos que tienen, cuando trabajamos con ellos, porque a ellos se los puse, perdón por el tiempo, pero voy a hacerlo rápido. El día de ayer trabajamos, yo les mostraba a ellos cuánto habían avanzado y cuántos eran los indicadores de logro y me decía, Miss, pero porque yo tengo 40, porque él tiene 100, y le digo, hay que ver en qué parte te confundiste, revisemos con aquella paciencia, ¿verdad? Porque también es un poquito complicado, pero mi experiencia ha sido buena y la verdad estoy contenta y muchas gracias. Muchísimas gracias, Cori. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu valentía por compartir esta experiencia. Me alegro de que la analítica te resulte útil. Y efectivamente, pues como todo producto tecnológico, pues sabéis que a veces no todo funciona bien, a veces la técnica nos ayuda y otras veces pues tiene sus fallas. Pero si luego Vanessa me pasa el nombre del colegio y la información, yo mañana a mis compañeros del servicio del equipo técnico les paso esto que nos comentas y lo analizamos y lo vemos. Así que como premio por haberte atrevido, mañana nos dedicamos a tu cole, Cori, para ver qué pasa y solucionarte y que puedas seguir apoyando a tus alumnos y que puedan ir viendo ahí y esa competencia entre ellos de, oye, yo también quiero llegar al 100%, pues les ayude. Así que luego, Vanessa, que me pase la información, Cori, y lo revisamos, no te preocupes. Muy bien. Mercedes, me informan que por el tiempo, sobre todo porque habemos varios países y de acuerdo a la cultura de cada uno, respetamos el tiempo de almuerzo, ¿verdad? Entonces ya nos hemos pasado un poco más para uno de nuestros países, así que vamos a tener que cerrar hasta aquí. Pues espero que adelante podamos tener alguna donde podamos escuchar muchas experiencias de éxito que nos puedan servir, ¿verdad? Tanto a ustedes como a nosotros para ir mejorando. Como siempre, muy feliz de trabajar contigo, de verte. Gracias por tu tiempo, de verdad, nos ayudó muchísimo. Estamos a la espera entonces de tu presentación para poder adjuntarle a nuestros clientes junto con esta grabación. Muchísimas gracias a ti, Vanessa, te lo agradezco muchísimo y muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Espero que haya sido interesante. Reconozco que estoy cansada a estas horas ya y creo que hoy se me ha notado un poco. Es tarde, allá en España, lo entendemos. Es tarde y ya me tomo, es mi última semana antes de las vacaciones y ya se nota. Entonces, disculpa si el cansancio se ha notado, pero bueno, espero que las ideas hayan sido útiles, que vean que la analítica realmente es beneficiosa y que les animo muchísimo a trabajar con la herramienta, como decía Cori, porque realmente yo creo que les va a ayudar mucho en su labor docente. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Y cuídense mucho. Gracias, Mercedes. Gracias, un placer. Qué bueno haberte tenido. Abrazos. Nos despedimos de todos con mucho ánimo. Aprovechar esta herramienta, abocarse con su coach, que estamos para servirles. Pues mucho éxito en esta semana. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto.